Entonces, pues bueno. Vamos a ver que por lo mismo, lo que viene a ser inteligencia artificial va a contar con sus propios conceptos, definiciones muy específicas de lo que viene a ser precisamente su medio. Como antecedentes tenemos a John McCarthy en 1956, que realmente ya hablamos desde ese entonces de lo que vendría a ser lo que es inteligencia artificial, los primeros programas de cómputo inteligentes, los programas donde las personas interactuaban, competían, jugaban y prácticamente las computadoras pues sobresalían porque ya hablábamos de una base de conocimientos en donde ellas conocían precisamente todas las alternativas que en ese entonces las personas podían seleccionar o podían interactuar. Dentro de lo que vienen a ser como los antecedentes y recursores de lo que es la inteligencia artificial, hablamos de algoritmos genéticos, porque precisamente hablamos de la parte de evolución, cómo es que todas esas cadenas, todas esas ramificaciones que existen tan complejas para lo que es el ADN y precisamente el desenlace, podíamos nosotros hacer precisamente para la inteligencia artificial. Aquí es muy interesante porque esta área, a pesar de que es la que más tiempo de investigación lleva, también es de las que más falta por conocer. ¿Por qué? Por la complejidad del propio ADN, por la complejidad de todas esas ramificaciones. Estamos hablando de 3,000 millones de cadenas en las cuales puede interactuar y de ahí hacemos todavía un filtro de algunas que realmente no se están considerando, pero aún así todas las demás es sumamente complejo. ¿Dónde vendría la otra complejidad? Que realmente nosotros para poder hablar de inteligencia artificial en esta área, tendríamos que estar hablando de computadoras con procesos en paralelo para precisamente representar cada una de esas ramificaciones o cada uno de esos caminos que siguen precisamente de selección. Y entonces estamos hablando de una complejidad muy fuerte a nivel hardware y a nivel software. Por eso es que falta mucho todavía de investigación y mucho en estas áreas. La otra, hablamos de redes neuronales, pero hablamos artificiales. ¿Por qué? Precisamente las redes neuronales artificiales van a ser la simulación o el funcionamiento de cómo un cerebro, ya sea humano o animal, toma precisamente esa selección, ese conocimiento, ese aprendizaje, esa inteligencia, y entonces todo esto viene a ser también un área sumamente compleja, pero un área de las que más investigación tiene y de las cuales tiene precisamente esas cadenas de selección, porque es donde más asertivo se puede ser ahorita. Es muy importante, estamos hablando del cerebro, tanto de las personas como de los animales. ¿Por qué? Porque vamos a ver que los humanos son los únicos que pueden desarrollar precisamente lo que es la inteligencia y el aprendizaje, y en base a ello tomar las decisiones. Pero en los animales vamos a ver que es sumamente importante la intuición porque ellos son muy precisos en las decisiones que toman y precisamente tienen otras características que interactúan para hacer la selección y es precisamente lo que nos permite que, por ejemplo, a través de la colonia de hormigos, a través de la marcha de los pingüinos, se estudien por qué son tan precisos, tan selectivos y tan asertivos en lo que están haciendo. Entonces, eso es muy interesante. Otro aspecto importante es precisamente el razonamiento. ¿Por qué? Porque el razonamiento aquí vamos a ver que actúa la forma análoga al pensamiento abstracto y es parte de lo que mencionábamos. Es importante porque muchos sistemas expertos ya tienen una membrana muy delgada y brincan a lo que viene a ser lo que es la inteligencia artificial, pero muchos otros se quedan en sistemas expertos precisamente por los algoritmos con los cuales estamos trabajando. Hay una gran diferencia entre los algoritmos de programación tradicional contra los algoritmos de lo que viene a ser la inteligencia artificial, porque nos basamos algoritmos tradicionales en procesos abstractos matemáticos, mientras que cuando hablamos de inteligencia artificial hablamos de algoritmos de búsqueda a través precisamente de lo que son redes, de lo que vienen a ser los grafos y
lo que viene a ser precisamente la búsqueda. Entonces, ya aquí se hace una distinción muy grande, dos, obviamente, algunos con el procedimiento tradicional, nosotros hablamos de estructuras de datos, mientras que en inteligencia artificial no, hablamos de lenguajes procedimentales, o sea, los cuales precisamente van a poder definir. Mencionábamos la otra característica importante, la base de datos contra una base de conocimientos. La base de datos, como la conforman los datos y una vez ordenados esos datos, con una secuencia lógica, una orden, una sintaxis, una semántica, nos dan información. Cuando hablamos nosotros de inteligencia artificial, hablamos de una base de conocimientos que va a estar estrictamente regulada por una semántica, una sintaxis, porque estamos hablando de lógica de predicados para precisamente poder definir un conocimiento. ¿Hasta aquí preguntas o dudas? Yo sí. Ajá, Entonces, adelante. he vivido engañada porque, bueno, sí, todo lo que habían dicho que era en Netflix, que trabajaba bajo sistemas de recomendación y con inteligencia artificial para hacer las recomendaciones. Por lo que le entendí, entonces eso realmente no es inteligencia artificial. Eh, no, estrictamente hablando científicamente, le faltaría mucho para hacer inteligencia artificial, pero es una pequeña acercamiento de lo que es salir de un sistema experto y comenzar con inteligencia artificial, pero más bien es lo que se conoce como learning machine, que es precisamente el primer acercamiento. ¿Por qué? Porque ya cuando nosotros hablamos de lo que es inteligencia artificial, estrictamente sería que cuando tú estás interactuando no sepas que es un computador, sino que es precisamente la simulación como si fuera otra persona y que tú no te dieras cuenta. Entonces, ese es precisamente lo que hace el rompimiento de qué es la inteligencia artificial. En el pasado, por ejemplo, cuando los jugadores estaban interactuando y ellos perdían, ellos pensaban que estaban jugando con otra persona y, oh sorpresa, cuando se daban cuenta que era contra una computadora. Entonces, era la habilidad y la retroalimentación tan natural, con un flujo y un lenguaje tan exacto que ellos jamás se percataron que era una computadora. Entonces, eso es realmente el rompimiento de cuando tú ya estás contra la inteligencia artificial. ¿Qué pasa ahorita, por ejemplo, con algunos robots de acompañamiento que los vemos ya con una fluidez tan buena y además que tienen ya además esos artefactos tan finos que realmente tú dudas, ¿es una máquina o es una persona? Entonces ahí es donde estrictamente ya entra lo que viene a ser la inteligencia artificial. Los demás son aproximaciones. Entonces no hay que ser tampoco tan drásticos porque si es un esfuerzo fuerte, pero estrictamente en definición científica le faltaría. Pero en acercamiento y el rompimiento de que ya salen de lo que es un sistema experto, pero es un acercamiento a la inteligencia artificial, viene a ser como un paso intermedio y ahí es donde vamos a encontrar muchísimo de los famosos learning machine. Entonces, muchos autores se pelean y dicen, no, es que estrictamente no es, pero tampoco cae ya en lo que es programación tradicional, si no sale. Entonces es un intermedio y es el mejor acercamiento que tú puedes tener y es precisamente los mejores esfuerzos hacia allá dar un brinco a algo mucho más científico que es inteligencia artificial. Pero ahí todavía tú te percatas de que efectivamente estás interactuando con una computadora. Entonces, por eso es que estrictamente con la definición todavía le faltaría un pequeñito grado, pero sin embargo son los primeros acercamientos y muy buenos, porque han tenido que pasar muchos años y cosas muy complejas para poder llegar a eso que ahora, por ejemplo, si nosotros nos estamos trasladando y estamos ayudándonos de un navegador de mapa, el navegador, si tú diste la vuelta mal, ya sea porque está cerrado, porque venías a alta velocidad, el navegador es inteligente y reubica inmediatamente la ruta y te empieza a decir otra vez cómo regresar para tomarlo. Entonces, ahí, por ejemplo, la inteligencia artificial aplicada es a través de una learning machine y es tan bueno
que aunque tú te equivoques, él se ajusta ahora sí que a la falla humana y te empieza otra vez a meter a la corrección, que es mucho de los sistemas con los cuales tú estás ahorita interactuando. Entonces podemos decir que son los intermedios, pero que son ya el paso hacia lo que va a ser un boom muy fuerte de inteligencia artificial. Ok, gracias. Adelante. ¿Los demás? ¿No? Ok. ¿Qué pasaría entonces con la inteligencia artificial? Pues vamos a tener precisamente estos dos enfoques. El desarrollar tecnología, pero a su vez investigación. El desarrollar tecnología, porque vamos a ver más adelante lo que vienen a ser los cientefactos. Sin esa, así que artefacto desarrollado por un humano, pero que sea científico para poder interactuar, no va a haber esa capacidad de tener lo que es el parecido lógico, el razonamiento hacia lo que es la inteligencia contra la inteligencia artificial. Y la investigación, por lo que mencionábamos, la parte de redes neuronales y la parte de razonamiento y de cerebro es tan compleja que a pesar de todos los avances que se tiene, podemos decir que todavía seguimos pues en pañales, porque nos falta mucho. ¿Por qué? Por la complejidad. Más, sin embargo, lo que se tiene es muy bueno, pero todavía falta mucho más. ¿Qué viene a ser y por qué es importante que nosotros identifiquemos la inteligencia? Porque la inteligencia es la que nos va a dar precisamente ese razonamiento que solamente lo tienen los humanos, no lo tienen los animales. Los animales tienen el instinto para resolver los problemas. Entonces, la inteligencia va a tener la capacidad de aprender, que es el mayor reto precisamente de que la inteligencia artificial, las computadoras están aprendiendo. Nos permiten encontrar los mensajes, lo que mencionábamos, muy importante, porque vamos a ver que nosotros vamos a alimentar y a crear base de conocimientos. Nosotros vamos a programar y en nuestro blog de notas vamos a crear una base de conocimientos, no una base de datos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a dar respuesta muy rápida a situaciones y tenemos que hacer que nuestra base de conocimientos precisamente madure. Va a tener racionalidad, va a tener, obviamente, como mencionábamos, algoritmos, va a tener búsqueda, va a tener, o sea, muchos aspectos muy bien definidos, científicos, pero además muy bien definidos por lo que es la inteligencia artificial. Porque vamos a manipular conocimientos, el medio que nos rodea y adquirir nuevo conocimiento a través del pensamiento y la razón, que es lo más importante. La inteligencia artificial, por lo misma, va a estar aquí exhibida por cientefactos, que vienen a ser, mencionábamos, artefactos desarrollados por humanos, pero con una característica científica. ¿Cuáles son los cientefactos más comunes que tenemos? Pues todos los dispositivos de realidad virtual, todos los dispositivos para los videojuegos, algunos de nuestros celulares, algunas de nuestras tabletas con las funciones o con los diferentes aditamentos que les empezamos a conectar. ¿Por qué? Porque estos ya son capaces de precisamente realizar algunas tareas, los vehículos, por ejemplo, hay autos que ahorita ya se estacionan solos, ya no solamente te están diciendo con los sensores, cuidado, hay proximidad, acercamientos, sino que ya tienen la capacidad de ellos solos de agarrar la dirección hidráulica, agarrar y estacionarse. Y lo que mencionábamos, precisamente como trabajan muy bien los sensores y todo está perfectamente automatizado, son mucho más exactos y son mucho mejores y a veces más hábiles que algunas personas. Entonces, en este caso, les ayudan mucho. Por ejemplo, en países como Rusia, Noruega y demás, donde es extremas las condiciones y además había muchísimos accidentes, es obligatorio ya, todos los autos traen su computadora y sus computadoras traen ya inteligencia artificial. Entonces les ayudan mucho precisamente a estacionarse con la nieve, con las tormentas, con todas estas condiciones que finalmente ponían en riesgo a las personas. Entonces todos estos
aparatos precisamente les ayudan a ellos, por eso son cientefactos. Y vamos a ver que hay muchas características que describen ya lo que vienen a ser los cientefactos. Y lo más importante, pues ya hablamos de que son un acercamiento precisamente hacia la inteligencia. Algunas áreas de aplicación son las áreas más conocidas, son las que más tiempo llevan. La simulación sensorial, sabemos que hay muchísimos entrenamientos a través de lo que vienen a ser los simuladores. La parte de robótica, porque en muchos países ya no había personas que cuidaran o había niños, entonces se hizo precisamente todos los robots de acompañamiento. Después empezó a usarse los robots de exploración para que precisamente las personas no corrieran riesgo, y entonces por eso es una de las áreas que más de aplicación que más investigación tiene y también de las más antiguas. Hablamos de los lenguajes naturales. ¿Por qué? Porque los lenguajes naturales son los que nos han permitido precisamente tener esa interacción con lo que vienen a ser los cientefactos. Cuando tú entras en un edificio inteligente, pues le puedes dar órdenes. El edificio inteligente también a través de los sensores te puede dar retroalimentación de algo que a ti se te olvide. Por ejemplo, muchas veces en tu celular te puede decir, oye, saliste y no pusiste las cámaras de seguridad o se te olvidó cerrar algunas puertas y tú desde ahí lo puedes hacer. Entonces, era muy importante por eso los lenguajes naturales. Y hablamos de algo muy importante, los sistemas expertos. ¿Por qué? Porque los sistemas expertos nos permiten definir lo que vienen a ser los objetos, sus características, y de ahí ya dar un brinco a lo que vienen a ser la inteligencia artificial. Prácticamente, ¿por qué? Porque hablamos antes de sistemas de programación, luego viene los sistemas expertos y de ahí viene una parte muy importante y un brinco hacia lo que es la inteligencia artificial. ¿Hasta aquí dudas o preguntas? Todo bien de mi parte. Excelente. Ok. Entonces, bueno, ¿cómo funciona? Prácticamente, adelante. Entonces, eso no se, bueno, inteligencia artificial no puede ser, son inteligencias que aprenden, ¿no? Como Cortana, Google, o cuando buscas algo dices Google, búscame eso se le puede llamar inteligencia artificial. Sí, interesante. Ahí es inteligencia artificial y siguen siendo learning machine. Cuando tú haces una búsqueda por voz en vez de texto, viene a ser precisamente un learning machine, pero ya trabaja la parte de atrás con inteligencia artificial, tiene una base de conocimientos. Los más interesantes, por ejemplo, son los ejemplos de Facebook, porque los de YouTube, cuando tú subes, por ejemplo, ahorita que las redes sociales han tenido polémicas y booms, hablando de casos muy específicos, por ejemplo, la política, inmediatamente sus learning machine y sus bases de conocimiento agarran y dicen, esto está generando caos, conflicto o polémicas. ¿Qué hacen? Te bloquean, lo retiran, bloquean y ya después viene el equipo de ingenieros, revisan a detalle y entonces ya te contactan y te dicen, oye, estamos quitando esto porque consideramos que no está cumpliendo con nuestras políticas. Pero ahí el primer paso y el acercamiento fueron los learning machine y la base de conocimientos. Entonces viene siendo eso más learning machine y base de conocimiento, ¿no? Así es. Entonces, Pero en general, Cortana sí es inteligencia artificial. ok, Es eso es lo que creo. un brinco ahí de un sistema experto a inteligencia artificial. Ahí sí ya hablamos de inteligencia artificial. Muy bien. Los otros ejemplos, por ejemplo, todas las bases ahorita de las redes sociales están para protegerse ellos, precisamente empezando a hacerles ya acercamiento con inteligencia artificial para que precisamente puedan retirar o avisar. ¿Por qué? Porque inicialmente las personas o los administradores muchas veces no tenían pues la oportunidad de hacer tantísima información, los filtros necesarios, los queries necesarios, y entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Dejar ahorita tareas interactivas
con pequeñas bases de conocimiento para que precisamente empiecen a darles a ellos alertas y empiecen ellos a precisamente administrar y regular. ¿Por qué? Porque tenemos casos muy claros de filtración de información vulnerable y que ha sido cierre para algunas empresas, para otros dueños la cárcel, para otros multas millonarias y además cárcel por las sanciones. Entonces, esto ha hecho que también ellos se apliquen y empiecen a hacer esos cambios. ¿Cómo funciona? Prácticamente estudia el cerebro humano. El cerebro humano, lo más importante es que todos los sentidos van a ser, ahora sí que todas esas conexiones que le permitan tomar una decisión, otra, y que le permitan además de un conocimiento, aprenderlo o desaprenderlo si es que lo aprendió mal y volverlo a aprender de forma correcta. Entonces, por eso es que muy importante, la información nosotros la vamos a tener a través de nuestros sentidos. Sonido, color, sabor, olor, textura, y todo eso el cerebro va a dar las diferentes acciones, las diferentes tareas y actividades, y de aquí prácticamente va a tener. Hablábamos de la importancia no solamente de los humanos, sino de los animales. ¿Por qué? Porque vamos a ver muchos modelos inspirados en la naturaleza. Las neuronas, para lo que viene a ser el desarrollo de redes neuronales, la evolución natural a través de los algoritmos genéticos. Aquí hablamos de todo ser vivo, no solamente los animales, sino también las plantas. Hablamos de la experiencia para lo que vienen a ser los sistemas expertos. Hablamos del razonamiento que nos va a permitir desarrollar la lógica difusa aplicada en inteligencia artificial y el razonamiento único y exclusivamente en los humanos. Hablamos de las hormigas para precisamente la intuición y la colonia de hormigas por lo perfecto que son su comunicación, sus tareas selectivas, sus decisiones, el cuidado hacia lo que viene a ser la hormiga reina, o también lo que vienen a ser las migraciones. Entonces, todo esto precisamente nos permite llegar a lo que es la inteligencia artificial. ¿Para qué? Para tomar primero la investigación, la explicación, el conocimiento, los comportamientos, las habilidades y lo más importante, mencionábamos, el aprendizaje, ya sea a través de un razonamiento o el aprendizaje a través de la intuición. Y de aquí brincar a lo que viene a ser, ahora sí, la aplicación de la inteligencia artificial. Si ustedes observan esta imagen, me gusta por lo siguiente. ¿Quién se ve relajado, pensativo? ¿Quién se ve tenso, hasta con una expresión de enojo para tomar las decisiones? O sea, el ser humano. Y el robot tan tranquilo que realmente por eso tenemos que aprender y desaprender. ¿Por qué? Para tomar esas decisiones con esa asertividad, con esa relajación, con lo que siempre hemos dicho, la tensión y el estrés no sirven de nada, son los peores enemigos. Entonces, todo es muy interesante, pero por ejemplo, los modelos de la naturaleza no tienen esa tensión, no tienen ese estrés. Entonces, prevén y hacen sus movimientos antes a través de la intuición. Entonces, es algo muy importante para poderlo aplicar.